Saludos y bienvenido a nuestro estudio para hoy con el tema El destino de la serpiente. Que Dios te bendiga. El texto bíblico para hoy lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y pondré de enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después del pecado, ahora viene el juicio. Dios se acerca para evaluar lo sucedido. Y en el acto del pecado, Dios se encuentra con la serpiente, con Eva y Adán. Como parte del juicio, en el verso 14, Dios maldice a la serpiente entre todos los animales del campo. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Y ahora Dios entonces emite juicio contra la serpiente. La palabra de Dios dice en el capítulo 3, verso 15, que Dios había prometido que un descendiente de la mujer habría de aplastar la cabeza de la serpiente. De esta forma, Dios estaba profetizando el fin y la ejecución completamente, la condenación de la serpiente. Hay algunos textos en la palabra de Dios, en todo el Nuevo Testamento, que nos ayudan a entender un poquito más acerca de la condenación o el juicio sobre la serpiente. La palabra de Dios dice en Romanos 16, verso 20: Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Acá en Romanos, Pablo nos promete, nos ayuda a recordar la promesa en Génesis 3:15 y nos recuerda que muy pronto Dios aplastará la cabeza de Satanás debajo de nuestros pies. En la cruz, Cristo venció al enemigo y Cristo una vez más obtuvo el poder para condenar a la serpiente. En otras palabras, la Escritura está hablando de la ejecución, del juicio final, de la condenación de la serpiente, el cual será completamente su fin. Hay otro texto que nos ayuda a entender un poquito más. El texto se encuentra en Hebreos 2, verso 14. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Así que pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, el diablo. Cuando Satanás engañó a Eva, se convirtió en el emperador de la muerte, pues por medio de él y del pecado de Eva entró la muerte, y la muerte pasó a todos nosotros. Ahora Dios ha prometido acá en Hebreos que un día, muy pronto, Dios matará al enemigo, al creador, al que produjo la muerte, para que con él entonces la muerte deje de existir. Hay otro texto que nos ayuda a entender un poquito más en Apocalipsis 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Consciente de su condenación, de que le queda poco tiempo, ahora el enemigo trata de atacar a la mujer. En este contexto profético de Apocalipsis, la mujer simboliza a la iglesia y a sus miembros. Por eso el enemigo ataca contundentemente y constantemente a los hijos de Dios para destruirlos, para destruir su iglesia. Pero la palabra de Dios dice que Dios no lo dejará, pues el Señor habrá de condenarlo de forma breve. Dios ha de proteger su iglesia y a sus hijos de los ataques del enemigo en todas y en cualquiera de las circunstancias. Dios ha prometido darnos la victoria. Dios ha prometido darnos la victoria sobre el pecado y sobre el emperador del pecado. Hay otro texto en Apocalipsis capítulo 20 versos 10. Es el último versículo de la Biblia que nos habla acerca de la condenación del enemigo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En este verso Apocalipsis nos recuerda que la destrucción completa del dolor, del sufrimiento, del mal, del odio, del pecado y del ser que originó el pecado
pronto serán cumplidas conforme a la palabra de Dios. Muy pronto Dios recreará todas las cosas y el mal muy pronto dejará de existir cuando el perpetrador sea destruido. Cuando Cristo murió en la cruz, cumplió la profecía, la primera profecía bíblica de Génesis 3:15, que un descendiente, note bien, la Biblia no está diciendo los descendientes, sino un descendiente en particular, es decir, Jesús, habría de nacer de la mujer para destruir el poder y el control del enemigo, el poder del pecado y de la muerte. Cuando Cristo murió en la cruz, despojó al enemigo de todo el poder que tenía sobre nosotros. Y ahora tú y yo podemos obtener libertad si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Si hoy tú le abres tu corazón a Dios, Dios puede darte el poder y la victoria sobre el pecado y también sobre el creador del pecado, que es Satanás. Dios puede darte protección, vida, Dios puede darte liberación. Hoy abre tu corazón a Dios y permite que Él sea el Rey, el emperador de tu vida.